en este día. Quiero hoy compartir con ustedes bajo el tema precursores de Navidad. A lo mejor usted dice, pastor, ¿por qué significa la palabra precursor? En inglés significa a forerunner, alguien que va delante de otra persona a abrirle camino, a hablar de esa persona, a preparar el camino y el corazón de las personas para que venga realmente esa persona importante y sea recibida como merece ser recibida. Y yo no sé usted, pero cuando yo hice mi bachillerato en química, yo recuerdo que en el laboratorio la profesora nos hablaba de precursores y nos decía, estos son sustancias esenciales si queremos un producto final. Un precursor es la materia prima que se utiliza y se lleva a un proceso químico, y de ese compuesto químico se hacen otros compuestos que traen beneficio a la comunidad o a aquel que lo va a utilizar. Y sabe, cuando yo pienso en esto, hermano, la Biblia nos hace entender que nosotros somos precursores. De hecho, es interesante que cuando Jesús vino, no vino Él primero. Antes vino un precursor delante de Él para abrir camino, para preparar camino al pueblo judío para que puedan escuchar y aceptar al Mesías. Y la Biblia habla que Juan Bautista realmente es ese precursor. Ahora, usted va a notar algo de Juan el Bautista. Y es que para que Juan el Bautista pudiera ser un precursor excelente, uno que va delante de Jesús, Dios tuvo que llevarlo al desierto. Escúcheme claro, porque mientras yo oraba, Dios me impresionaba bien fuerte a través de su espíritu, que tengo que compartir esto con ustedes. Porque a veces pensamos en la Navidad, celebramos la Navidad, pero realmente no estamos haciendo la obra de precursor que Jesucristo espera que nosotros hagamos. Creo en mi corazón que hay multitudes de hombres y mujeres que hoy en día no disfrutan del fruto de la Navidad porque tú y yo no hemos sido los precursores que Jesucristo ha llamado que nosotros seamos. Y nos sentimos tan contentos aplaudiendo y cantando al Señor, y eso tiene su lugar y es necesario, pero déjame decirte, eso no es lo único que Dios demanda de aquellos que Él compró con su precio de sangre. Hay algo que el Señor demanda y es realmente hacerlo en precursores. Dios a menudo tiene que separarnos o llevarnos al desierto, como vamos a ver más adelante, para poder quitar ciertas cosas que impiden que seamos los precursores divinos del Señor. Ahora, la Biblia declara que Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Juan, en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79, y si usted quiere puedo buscar en su Biblia, si no me sigue en la pantalla. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está hablando ahora de Juan el Bautista. De hecho, este es Zacarías, que es un sacerdote, es el papá de Juan el Bautista. Y está hablando ahora mismo y está diciendo proféticamente él, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. O sea, he was going ahead of Jesus Christ. Iba delante de la presencia del Señor. Yo quiero que usted observe, hay muchos paras. Para habla de propósito, para preparar su camino, para dar a conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. Y luego dice, ¿para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. And please listen to me. Dios está ligando la misión de Juan el Bautista con la misión de Jesucristo. De hecho, está diciendo Juan que Juan el Bautista había sido escogido específicamente para preparar el camino para que cuando Jesús llegara su mensaje fuera recibido. Esto es lo que ocurría.
En aquellos tiempos, durante el primer siglo, cuando alguien importante, sobre todo un rey o un alto funcionario del gobierno, iba a ir a algún lugar, él no iba primero. Él enviaba a alguien de su equipo, de su gobierno escogido, y era enviado antes, a veces semanas, a veces meses antes, anunciando que pronto venía alguien para que los preparativos fueran hechos para recibir a ese rey o esa persona prominente. Déjame decirte, tú y yo hemos sido enviados por el Señor. Antes de que el mensaje llegue a Woodstock, a Acworth, a Kennesaw, a la familia, a la comunidad, antes de que alguien pueda recibir el mensaje, tú y yo somos los precursores que Dios ha escogido. Tú y yo somos llamados por parte de Dios para ir delante del Señor Jesús, para que esa gente pueda estar preparada para recibir el mensaje. Y eso fue lo que Dios hizo realmente con Juan el Bautista. De hecho, lo que me gusta, hermano, porque a veces pensamos que la Biblia es cualquier libro y decimos un buen libro histórico, y no hay duda que la Biblia contiene historia, pero no es simplemente un libro histórico. La palabra declara que es como una antorcha encendida. Es la palabra profética más segura que tú y yo tenemos, a la cual tenemos que estar atentos. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel aún hasta este día no ha aceptado al Mesías, a Jesucristo. Aunque parte de ellos sí, hay millones que no. El pastor de Israel que estuvo con nosotros nos comentaba que hay solamente cerca de 15,000 israelitas mesiánicos. Por ahí cerca de 8 millones en Israel. Y la razón por la cual no lo han aceptado es porque no escucharon ni estuvieron atentos a la palabra profética más segura. Observa que Dios estaba anunciando de antemano que el Mesías iba a venir, y anunció que vendría un precursor antes que el Mesías. En el libro de Isaías capítulo 40 versículos 3 y 4 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Parece como que hay que haber unos cambios. Y esto no está hablando solamente de cambios geográficos. Esto está hablando que hay cosas que Dios tiene que allanar. Hay valles en los corazones de los seres humanos que están alzados, que tienen que ser bajitos. Hay montes que están muy parados, que tienen que bajarse. Hay cosas torcidas en nuestro corazón que tienen que enderezarse. Hay cosas que están ásperas en nuestro carácter que el Espíritu Santo tiene que moldear. Y a veces, hermano, esto habla proféticamente de lo que iba a ocurrir en el tiempo de Jesús. De hecho, esas palabras fueron escritas cerca de 700 años antes. Y hablaban de uno que iba a levantar una voz en el desierto, que era Juan el Bautista. De hecho, antes de que se sellara la palabra profética del Antiguo Testamento, Dios usó al profeta Malaquías y volvió a darle otra señal al pueblo de Israel diciendo, Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, my forerunner, mi precursor, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Israel buscaba al Señor, y Jesús entró a su templo. Dice: y delante del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, ha dicho Jehová, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso se escribió como 450 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Dios estaba advirtiendo de manera clara, amado hermano, de que Dios estaba dando señales inequívocas de que Jesucristo era el Mesías prometido. Y Jesús, los profetas ligaron al forerunner, al precursor Juan el Bautista, con la llegada de Jesucristo. Y ahí vemos proféticamente que se habla de manera clara. Algo que vamos a ver más adelante es que la Biblia dice que de los que son nacidos de mujer, dijo Jesús, nadie es más grande que Juan el Bautista. Yo no sé usted, pero yo conozco grandes hombres como Moisés, Elías, Ezequiel, Daniel, grandes profetas de Dios. Sin embargo, Jesús dijo que ninguno nacido de mujer era más grande que Juan el Bautista.
The forerunner. Are you following me? Those who go ahead of Jesus, proclaiming the greatness and preparing the heart of people, God says they are big. Aquellos que van delante, hermano, de Jesús, preparando el camino para que la gente acepte el mensaje de la Navidad, esos son grandes ante los ojos de Dios. Ahora, si no estás ahí, ¿qué necesitas hacer para que seas un buen precursor? Si todavía te sientes como que no estás dando la medida, vamos a ver cuáles fueron las 5 características que tenía realmente Juan el Bautista, que llevaron a Jesús a decir que no había otro nacido de mujer más grande que él. Número 1, un verdadero precursor de la Navidad proclama la divinidad y la preexistencia de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice: y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto parece un juego de palabras, pero lo que está diciendo realmente Juan el Bautista es: él viene después de mí. En términos humanos, todos sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. La Biblia declara que cuando fue a la casa María, en el vientre brincó Juan el Bautista, en el vientre de su madre Elizabeth, y estaba 6 meses de embarazo. Por lo tanto, Juan el Bautista era antes. Por eso él dice: el que viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras, su nacimiento no es su origen. Él ya existía por la eternidad. Y hay muchos falsos profetas y falsas religiones que enseñan que Jesucristo fue creado. Pero aquí está Juan, the forerunner, el precursor, haciendo claro y diciendo que él antes ya existía. Aunque en la tierra, en el momento de su encarnación, Juan fue primero que él. Desde la eternidad Jesús siempre había existido. Versículo 27 de Juan 1 dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, la primera característica, si tú quieres ser un verdadero forerunner, un precursor, es que tú no tienes que tener vergüenza, y tienes que capacitarte y conocer la verdad y las palabras proféticas para que tú puedas declarar realmente quién es Jesús. Porque hay muchos que proclaman que fue un profeta, un buen maestro, un líder religioso, pero esa no es la verdad completa. Sí, fue un profeta, profetizó muchas cosas, también era un líder y también fue un rabí, un maestro, pero eso no era todo lo que Jesús era. Lo más importante de Jesús era que era Dios encarnado. Por eso, cuando el mensaje llegó a María, dijo: he aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso es importante que estemos al tanto de las características. Para uno ser un verdadero precursor, tenemos que proclamar la divinidad y la preexistencia de Cristo, como hizo Juan. Número 2, un verdadero precursor de la Navidad dirige otros a Cristo. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. De hecho, se cree que todos los apóstoles que Jesús escogió, en su mayoría, Juan los bautizó en las aguas. Porque Juan predicó el arrepentimiento de pecado y preparaba el corazón para aceptar al Mesías. Pero lo interesante de esto es que estos 2 discípulos de Juan estaban con él, y cuando Juan el Bautista ve que Jesús se acerca, él dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan no se puso celoso porque estos 2 discípulos se fueron de la cobertura de Juan y se fueron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan tenía la única misión de preparar el camino para que la gente siguiera al Salvador.
a Jesucristo. Y hermano, ese debe ser tu enfoque y el mío. No es hacer una iglesia grande, no es tener un ministerio más próspero. Tu meta debe ser que tú y yo seamos el precursor, la persona que prepara el corazón de la gente, el camino para que la gente sean verdaderos discípulos de Jesús. That should be what you should do. Esa es la meta número uno de nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra que ellos le siguieron. Si tú no estás haciendo discípulos, realmente no estás cumpliendo con la misión número uno que Dios te dio. Jesús dijo, id y haced discípulos. Jesús nos dijo, ve y congrégate 3 veces por semana a la iglesia. Ve y haz un programa muy hermoso para aquellos que llegan. No, Jesús dijo, ve y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso estamos aquí, porque estamos enseñando lo que hay que guardar. Y no está mal venir a la iglesia. De hecho, la palabra dice que no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el problema consiste en que muchos cristianos han hecho equitativo el venir a la iglesia con ser un discípulo. Y eso no es cierto. Hay muchas iglesias, muchos cristianos, muchos discípulos, como vimos en la celebración global de misiones, que no se reúnen en ningún templo, pero son verdaderos discípulos de Jesucristo y están haciendo discípulos. Y nosotros tenemos que tener la meta como precursor para llevar el mensaje de la Navidad, de dirigir otros a Cristo. Si no estás dirigiendo a alguien a Cristo, no estás siendo un verdadero precursor. No me responda a esta pregunta, pero quiero que te analices. ¿Cuántos años llevas como cristiano? Esa la puedes contestar. La segunda pregunta es esta: ¿cuántas personas tú has discipulado? No la contestes, contéstala en tu mente. You see, because that's the question. Dirigir otros a Cristo significa, hermano, crear discípulos. Es pasar tiempo con ellos, es aprovechar y compartir la verdad del evangelio y dirigirlos para que sean transformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Pero tenemos que tú y yo comprometernos de una manera clara para que seamos verdaderos seguidores de Jesús. Número 3, el verdadero precursor de la Navidad proclama que Jesús es el único que puede quitar el pecado y salvar la humanidad. Observa conmigo Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No existe nadie que pueda quitar tu pecado. El único que puede quitar el pecado de la humanidad, de todos aquellos que se acercan al Dios Padre, es Jesucristo. Es por la sangre derramada de Jesucristo. Y por eso no podemos callar. De hecho, el mensaje de la Navidad está ligado a la muerte de Jesús. Son buenas de gran gozo que será para todo el mundo. Pero no se trataba de que venía solamente un Mesías. Se trataba de que ese Mesías tenía la meta de derramar su sangre en la cruz como un ser humano perfecto para el perdón de nuestros pecados. De hecho, el nacimiento viene siendo el precursor, si queremos hacer algo equivalente a esto. Y el resultado de lo mejor, ¿sabe cuál es? Es la muerte y la resurrección de Jesucristo. That seals it all. Eso es lo que realmente hace verdadero y poderoso lo que Jesús era, que se levantó de los muertos. Es el único líder. De hecho, es el único que proclama ser Dios, número 1. Y segundo, es el único que resucitó de los muertos. Los huesos de los demás se encuentran en sus tumbas todavía. Eso separa a Jesucristo de todos los seres humanos. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, tú y yo no tenemos que temer y tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, el que no lo acepta, no la tiene. Es así de sencillo. Ese es el mensaje de la Navidad. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que no tenía a Cristo: necesitas a Jesús? When was it?
Yo le garantizo que si yo comienzo con el micrófono y usted fuera sincero, muchos de ustedes tendrían que quedarse mudos porque no podrían responderlo. La palabra es como espada de dos filos. Hay momentos que nos cortan, ¿no? Pero no es para lastimarnos, es para hacernos realmente lo que Dios nos creó. Es para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo. Ahora, es bien fácil hablar de Juan el Bautista, pero ¿qué de ti y de mí? Somos buenos hablando de que Juan se vestía de camello, comía miel, langosta silvestre. ¿Y qué de ti y de mí? Cuando hablamos de precursores, cuando hablamos de que tenemos que llevar la palabra, eso no le correspondía solamente a Juan, porque un secretito, Juan no está aquí ya. Hace mucho tiempo que Juan no está aquí, pero tú y yo estamos. Y por eso Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, él dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar. We have to be forerunners. Juan se pasaba en el desierto y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que lo creían eran bautizados en las aguas como un símbolo de arrepentimiento, confesando de que el Mesías pronto iba a venir. Y tú y yo, hermano, también somos precursores de Jesús. Como Juan el Bautista, somos llamados a ir por todo el mundo y llevar el evangelio, proclamar, anunciar sus virtudes. Porque Dios no se conforma con que tú hayas salido de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere que todos aquellos hermanos que tengan la oportunidad de escuchar el evangelio sean sacados, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso no va a suceder hasta que tú y yo vayamos delante de ellos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, que estaba llena de talentos, de hecho había tanto talento que había mucho problema en la iglesia de Corintios. Yo no sé si Pablo hizo como yo, comenzó a orar a que quitara los talentos para que no hubieran tantos problemas. No, no es cierto. Ahora este es el punto. Había tantos talentos, tanta gente llena de dones, pero no estaban cumpliendo la función a la cual Jesucristo realmente lo llamó, porque estaban centrados hacia adentro. Estaba centrado en cuatro paredes en un templo, y Pablo tuvo que hablarle para que se enfocaran al llamado real por el cual Jesús lo creó. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y me gusta lo que dice: como si rogase Jesús por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien: reconcíliate con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: sabes, Dios me ha enviado aquí para ser un mensajero? Soy un precursor, vengo a decirte que Jesús te ama, que murió por tu pecado. Vengo a compartir contigo esa verdad. Y Dios te está diciendo: reconcíliate con Él. ¿Cómo? La versículo 21 te dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. That's the message. But somebody has to open his mouth and go. Alguien tiene que abrir su boca y ir a decirle a la gente como precursor de que Jesucristo fue el que murió, el que viene para darle salvación, a reconciliarlos con el Dios Padre. Yo creo en mi corazón que una de las razones por las cuales no somos buenos precursores es por esta cuarta característica que vamos a discutir. Un verdadero precursor de la Navidad proclama y vive en humildad. Juan 3:27 y después versículo 30-31 dice: respondió Juan y dijo, y le explico el contexto. El contexto es este: es que llegan discípulos de Juan y le dicen: Juan, tienes que ver lo que está pasando. Jesús y sus discípulos están bautizando a la gente. Y los discípulos de Juan están llenos de celo porque Jesús, aunque Jesús después dijo que él no bautizó a nadie, sino sus discípulos. Jesús, eso fue aclarado en la Biblia. Pero ellos decían eso porque Jesús estaba con los discípulos y ellos estaban bautizando. Y ellos vinieron a traer la noticia a Juan.
Y Juan le dice, y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Lo que Juan está diciendo, mi función como precursor la hice. It's not about me. No es importante que yo bautice a nadie. Mi bautismo tenía el propósito de enfocar la gente hacia el Cordero, hacia Jesucristo. Y Juan le dice: ¿sabe? Yo era simplemente un forerunner. Yo era un precursor, alguien que estaba delante. Y lo que recibí, lo recibí porque vino de parte de Dios. Por eso es que tú y yo, como pastores, como líderes, no podemos llenarnos y alabarnos la boca y tomar gloria para nosotros, porque sencillamente somos precursores de lo que Jesús quiere hacer sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios nos da la oportunidad, hermano, tenemos que hacerla. Porque sabe, a Juan el tiempo de ser el forerunner, precursor, terminó. De hecho, terminó de manera trágica porque fue decapitado. Una de las características de Juan era que él no comprometía la verdad con nadie. Y hoy en día se ha levantado algo, y yo entiendo y yo respeto lo que dice, lo que decimos de separación de la iglesia y el Estado. Y de hecho creo que está bien, no hay problema con eso. El problema no es la separación de la iglesia y el Estado. El problema es que no señalamos el pecado en el Estado. No es que el Estado tiene que ser la iglesia. Es que somos llamados por Dios, hermano, a señalar lo que está malo, malo, y a lo bueno, bueno. De hecho, hemos dejado que el gobierno nos diga a nosotros lo que es bueno. Y han dicho a lo bueno malo, y nos hemos quedado callados. Pero como iglesia tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo para señalar lo que es pecado en esta comunidad y en esta sociedad. Aleluya. Para aquellos que dicen que tenemos que ser políticamente correctos, Juan no fue políticamente correcto. Juan señaló a Herodes porque Herodes tenía la esposa de su hermano y la hizo su mujer. Era en contra de la ley divina y era en contra de la ley terrenal. Y porque Juan lo señaló, le costó su vida. Pero le costó su vida porque su tiempo había terminado. Porque ya había hecho su función de ser el precursor, aquel que abría el camino a Jesucristo. Ahora me gusta muchísimo, y aquí se ve bien claro la humildad. Él proclamó primero de que lo que tenía era de Dios, pero después dice de manera clara, el versículo 30, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que el ministerio de Jesús salga a la luz y que yo me haga más pequeño. Mi tiempo de precursor is over. Let me tell you something. There's a time that God has given you to be the forerunner, but your time will be up. Dios ha separado un tiempo para ti en esta generación para que seas un precursor, pero pronto tu tiempo se va a terminar. Y sería muy triste que el día que Jesús te llame ante su presencia y te pregunta: ¿qué hiciste cuando te mandé como precursor?, no tengas nada que responderle. La vida es como la flor del campo, un día está, mañana deja de estar. Entonces la pregunta que tenemos que hacer: ¿lo estamos haciendo lo que Jesús realmente nos llamó a hacer? ¿Estamos siendo precursores verdaderos? Versículo 31 dice: el que de arriba viene es sobre todo. Mire la humildad de Juan. Juan dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, eso hablándose de él, yo, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan está afirmando: Jesús no vino de María. Jesús vino del cielo. Jesús ya existía. La preexistencia de Jesús, María simplemente recibió el vientre, puso el vientre como lo pudo haber hecho cualquier otra mujer. Claro, halló gracia ante los ojos de Dios. Era especial, unas características hermosas. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de María y José como precursores. Ahora, lo importante de esto es que nosotros entendamos, hermanos, que para que seamos verdaderos precursores tenemos que ser humildes. Me duele tanto cuando hay pastores, líderes que se alaban tanto, que se halagan tanto, en vez de levantar a Cristo. Juan no hizo eso. No importa, hermano, cuánto Dios nos bendiga, dele gloria a Dios. No importa cuánto Dios te bendiga, levanta el nombre de Jesucristo, pon a Cristo primero, aleluya. Humíllate ante la presencia de Dios para que Dios pueda exaltarte a su debido tiempo. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay que proclamar humildad, pero más importante, hay que vivir humildemente.
Número 5. Un verdadero precursor de la Navidad proclama y vive negándose a sí mismo. Lucas capítulo 7, versículo 24 al 28 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente. Y quiero poner esto en contexto. Juan llega y le dice, Juan de hecho está preso, y manda a sus discípulos y le pregunta: oye, Jesús, ¿eres tú el que venía, el que habría de venir, o esperamos a otro? Es interesante porque a veces pensamos que los cristianos no podemos dudar. La duda nos llega a todos en un momento u otro, pero la duda y la incredulidad son dos cosas diferentes. Todos podemos tener momentos de duda como lo tuvo Juan, pero no significa que somos incrédulos. Cuando tú persistes en la duda, te vuelves un incrédulo. Es lo que mucha gente ha hecho. Y de hecho, cuando Juan envía a sus discípulos, estando en la casa, a preguntarle a Jesús: ¿eres tú? Jesús le dice: ¿sabes? Dile a Juan lo que estás viendo. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, a los pobres se les ha predicado el evangelio. En otras palabras, Juan está diciendo: ¿sabes? Aquí están las señales. I am the Messiah. Ahora, lo interesante es que Juan, su entorno cambió, su momento cambió, y por las circunstancias que estaba viviendo, comenzó a preguntarse: ¿no era el Mesías que iba a sacar a los presos? Dice: y vengo a traer libertad a los cautivos, los presos. Pero Juan estaba preso. Pero Jesús no estaba hablando de una libertad física de los prisioneros, sino de una libertad espiritual de aquellos que están prisioneros por el pecado. Y el mensaje llegó a Juan, y yo creo en mi corazón que Juan sintió la paz de Dios y supo claramente que era el Mesías. Ahora observa conmigo lo que dice Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Recuerda, está ahora hablando de Juan el Bautista. Una caña sacudida por el viento es, yo no sé cuánto han visto el palo de bambú. En Puerto Rico hay mucho. Ese palo, cuando le da el viento, lo mueve así, lo tira hasta el piso y lo levanta. Y está diciendo, ¿sabe? Jesús le dice: ¿ustedes piensan que la gente que iba al desierto a ver a Juan predicar veían una persona que era llevado por todo viento de doctrina? No, Juan era una caña fuerte, estable, una persona que estaba convencida de la verdad, una persona que estuvo dispuesto a dar su vida y no comprometió la verdad en ningún momento. Eso es lo que Dios está buscando. Dice: ¿qué tú crees que saliste al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Esto no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. En una ocasión yo estaba en la iglesia, en la escuela, creo que estaba en 9º grado, y la maestra de español se había salido del salón, y yo tengo que confesar que tuve que pedir perdón a Dios porque yo era un poco travieso y me gustaba bromear mucho. Y la maestra salió, y cuando la maestra regresó al salón, nos encontró todos parados de las sillas haciendo un montón de cosas y nos regañó bien fuerte. Y yo, de payaso, me acerqué a la maestra y dije, ella era cristiana, ella sabía que yo era cristiano, y le dije: Missy, tranquila, porque yo soy el profeta Ezequiel. Ella me dijo: el profeta, tú eres el popeta Ezequiel. Bueno, le dije que no tenía nada que ver con el mensaje, pero bueno, me acordé. Gloria sea el nombre del Señor. Me acordé porque dice: a un profeta sí os digo, más que un profeta. Yo no era más que un profeta en aquel momento, era un bandido que me porté mal. Tuve que arrepentirme y pedirle perdón a la profesora. Pero Juan no era así, gracias al Señor. Ahora sí Dios me ha transformado, y creo que sí Dios me ha dado y me ha hecho un profeta, y hablo en nombre del Señor. Pero en aquel tiempo todavía el Espíritu Santo no me había transformado. Ahora volvemos a la historia. Lucas 7:24, estamos hablando de lo que Jesús está hablando con respecto a Juan.
Y lo que quiero que ustedes vean y noten es que él está comparando a hombres con vestiduras hermosas. Él está comparando a hombres que tienen vestiduras delicadas. Está hablando de personas que tienen vestiduras preciosas y que viven en deleite. ¿Dónde están ellos? En los palacios, son reyes. What is Jesus trying to say? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacernos entender? Es que un verdadero precursor proclama y vive negándose a sí mismo. Por favor, escúchame. Porque hay un mal que Satanás está utilizando y es un germen espiritual que el diablo está tirando a la mente, a los corazones de los cristianos. Y es que le está diciendo: vive tu vida para ti. Vive tu comodidad, olvídate de Dios. Sacrifícate por tu familia, sacrifícate por tu trabajo, pero no te sacrifiques por la iglesia. Busca tu comodidad y tu estabilidad económica, pero olvídate de la iglesia. No diezmes. This is the spirit of the enemy infiltrated in the mind of many Christians. Esta es la influencia maligna de Satanás en la mente de muchísimas personas. La razón por la cual Juan el Bautista fue un gran precursor fue porque él no estimó su posición. Era hijo de un sacerdote que recibió una revelación importante. Era un hombre que había nacido con un milagro. Sin embargo, no se llenó su mente alabándose ni buscando su bienestar, sino que renunció. De hecho, se cree que Juan el Bautista era una persona single, que nunca se casó, porque tomó bien en serio su mensaje con respecto a llevar y ser un precursor del evangelio. Sin embargo, hoy en día como cristianos no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Estamos buscando las ropas delicadas con los mejores trabajos, pero no queremos servir en la iglesia. Estamos entreteniendo a nuestros hijos en diferentes lugares, pero no los traemos a la casa de Dios. Queremos que el pastor ore por nosotros, pero no estamos dispuestos a venir a la casa de Dios a orar. Y Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. You see, God wants to change the mentality of His people. Dios quiere cambiar la mentalidad de su pueblo, hermano. Escúchame claro, Dios está deseando cambios genuinos en el corazón. Dios está buscando nuevos precursores que estén dispuestos a negarse a sí mismos y que no le pongan pero a Dios. Juan el Bautista no le puso pero al Señor, aleluya. ¿Qué saliste a ver? A veces salimos a ver algo, llegamos a la iglesia y salimos a ver si la decoración quedó bonita. ¿Qué saliste a ver? Salimos a ver si el pastor realmente está cumpliendo la exégesis. Pero no estamos entregándonos de corazón, negándonos a nosotros mismos. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero qué triste cuando le ponemos tanto peros al Señor. Jesus one day will call you into His presence, and that day you will be responsible to tell Him what you did. Cuando Dios te da un talento, no lo entierres. Ponlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque tu talento fue dado con el propósito de enriquecer el cuerpo de Cristo y llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Pero tenemos que ser comprometidos. Tenemos, como fue realmente Juan el Bautista, no solamente proclamar que nos neguemos, sino negarnos. Significa poner a Dios sobre todas las cosas. Nuestra relación con Dios primero que la relación nuestra con nuestros hijos. Sí, ¿usted me escuchó claro? La relación tuya es más importante que tu relación con tus hijos. Y déjame decirte por qué. Porque cuando tu relación con Dios es buena, tu relación con tus hijos es mejor. Pero cuando es lo contrario, nunca vas a dar lo mejor a tus hijos. ¿Pero qué hacemos? Descuidamos a Dios para atender a los hijos. Qué equivocados estamos. Y después nos quejamos porque nuestros hijos andan en la carne y andan en pecado y son rebeldes. Tenemos que ser, hermanos, entendidos de que Dios nos está llamando a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y estemos dispuestos a hacer sacrificios. Queremos hablar de Jesucristo, pero no estamos dispuestos a venir los viernes a escuchar la palabra de Dios. Este viernes pasado Rubén habló sobre las profecías bíblicas que confirman que Jesús es el Mesías. ¿Por qué usted no estuvo aquí? ¿Porque tenía algo más importante que hacer? Déjame decirte, no puedes ser un buen precursor
si tú no conoces la palabra profética más segura. No puedes tú llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan, como hizo Juan el Bautista, si tú no conoces las profecías con respecto al Mesías. ¿Cómo tú estás seguro de que Jesús realmente es el único Salvador? ¿Qué te convence? Porque tus padres te lo dijeron, porque tu tradición te lo dijeron. Déjame decirte, de hecho, ese fue el problema de los fariseos y los saduceos. Le dijeron a Juan el Bautista, ¿sabe, Juan? Nosotros somos hijos de Abraham. Pensaban que por su genealogía o su descendencia ya eran salvos. Aquellos que son salvos son aquellos que confiesan a Jesucristo con la boca y lo creen en su corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Es la única manera. Por eso tú y yo tenemos que hablar esa verdad sin compromiso, y tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No es fácil. Tú sabes que el que se niega a sí mismo lo que hace, no se rinde. Déjame decirte una cosa, hermano. Yo estoy aquí, y si Dios me da vida, hasta el día que Dios me quite el último aliento, estaré sirviendo a mi Señor. Porque entiendo que fui comprado con precio de sangre. Entiendo que los que perseveran son los que reciben las promesas del Señor. Aleluya. Aquellos que corren con paciencia y con perseverancia ven la obra de Dios hecha. Tenemos que entender que Dios está trabajando. Ahora escúcheme claro. Cuando no estamos dispuestos a hacer esas 5 cosas que yo acabo de compartir con ustedes, entonces Dios dice, lo llevo al desierto. Cuando no nos rendimos voluntariamente al Señor, Dios busca manera de hacernos que nos rindamos ante sus pies. Y observa, en Lucas 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora, eso está bonito, pero usted tiene que leer lo que se dice la palabra en Lucas 1:80 antes de eso. No podemos llegar a ser el mayor de los profetas sin primero pasar por el desierto. Observa lo que dice Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo ¿en dónde? En lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día en el cual tuvo que manifestar su ministerio a Israel. Y la palabra enseña, hermano, que la razón por la cual Dios nos lleva al desierto en muchas ocasiones, hermano, es porque en el bullicio de la ciudad, en el bullicio del ministerio, en el bullicio del servicio, no podemos escuchar la voz del Maestro. No podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y Dios tuvo que llevar a Juan a ese lugar, lo llevó al desierto para que pudiera escuchar claramente la voz del Espíritu. Recuerda, Juan no tenía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios, Efesios, eso no existía. Juan solamente tenía la palabra profética del Antiguo Testamento. Y tenías que escuchar no solamente la palabra profética, pero comunión con Dios, porque Dios pronto estaba por revelar cosas nuevas que todavía no habían sido escritas, que no habían sido revelados, misterios grandes de Dios que venían para la tierra. Y Juan era el precursor de ese mensaje importante, pero tenía que escuchar de Dios. A menudo no podemos hablar de parte de Dios. Hablamos conocimiento, pero no de parte de Dios. No existe nada más triste que escuchar una buena enseñanza desprovista de unción. Una buena enseñanza que tú te das cuenta que no hubo comunión con Dios. Son como palabras vacías, conocimiento pero sin respaldo del Espíritu. Y por eso es importante, hermanos, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, con Dios, que estemos en nuestra cámara secreta, porque la palabra dice que aquel que está en la cámara secreta con el Señor, Él lo recompensa en público. Y la recompensa nuestra, gloria al hombre, es las almas que se convierten. Es la transformación que hay en el corazón de aquel incrédulo, aleluya. Es aquel hombre rebelde, aquella mujer rebelde que es transformada por el Espíritu. Esa es la mayor recompensa. Pero para eso tenemos que estar separados ante la presencia de Dios. Los mejores precursores de la Navidad se desarrollan en el desierto. Observa lo que dice Oseas 2:14. Porque he aquí
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí habla de Oseas, que Oseas se casó, lee la palabra, con una prostituta. Y Dios tuvo que lidiar con ella. Pero Oseas tipificaba, ¿sabe? La prostituta simbolizaba a Israel. Y Dios tuvo que llevar a Israel al desierto. Tuvo que sacarlo de la comodidad. Y allí en el desierto la palabra dice: y hablaré a su corazón. ¿Estás viviendo un desierto hoy en día? ¿Será posible que Dios está tratando de hablar a tu corazón? ¿Estás distraído? ¿No estás escuchando la voz del Espíritu? Acércate al Señor, porque si no, sabes que pronto Dios va a enviar el viento solano del desierto hacia tu vida, hacia tu familia. Y cuando haga eso, entonces, y solo entonces, tu corazón va a estar listo para escuchar de Dios. Pero ese no es el método el cual Dios desea revelarse a tu vida y hablarte. Dios quiere hablarte con amor, pero a veces Dios tiene que llevarnos al desierto para que pueda hablar a nuestro corazón. Y si usted dice: pastor, ese no es el Dios que yo conozco, porque Dios es amor. La Biblia dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es fuego purificador. De hecho, el ejemplo está en Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, cuando Moisés le está hablando sobre la ley que Dios le había dado a Israel y se la está recordando, le dice estas palabras, Deuteronomio 8, de 2 al 4. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te has traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 de Deuteronomio 8 dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Y después que te hizo tener hambre, dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, no solo del trabajo vive el hombre, no solo de trabajo viven tus hijos, no solo de tu ingreso viven tus hijos. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que está diciendo es que Dios tuvo que llevar a Israel al desierto. Allí estuvieron afligidos. Allí Dios probó, porque hay mucha gente, hermanos, que alaban a Dios en las buenas, pero cuando llega la prueba se olvidan del Señor. Cuando llega en la dificultad, la escasez, se olvidan del Señor. Y Dios a menudo tiene que probar nuestro corazón. Las cosas salieron como yo pensaba. Pues sigo para adelante. Si no, pues me rindo. Si no, no hago nada más. Si no, entrego todo mi haber. Pero eso no es lo que Dios está buscando. A veces, hermano, la dificultad del momento tiene que ver contigo. Yo recuerdo que hubo 2 años particularmente en mi ministerio que Dios me hizo cesar el crecimiento de la iglesia. Llegaban 10 y se iban 10, llegaban 20 y se iban 20. Un plateau, no había nada de crecimiento. Dios estaba probando mi corazón. Porque a menudo, hermanos, queremos servirle al Señor cuando todo marcha bien, cuando las cosas marchan como nosotros creemos que deben marchar. Pero no se trata de ti. Tu obediencia no depende de lo que Dios hace con tu ministerio. Tu obediencia depende porque tú amas a Dios, porque tú estás negándote a ti mismo, porque tú estás entregado como estaba Juan el Bautista, de todo corazón, negándote hasta lo último para ver el fruto de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. De hecho, déjame decirte que en la escasez es cuando Dios puede manifestarse de la mejor manera. Si usted mira el versículo 4 de Deuteronomio 8, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Caminaron. ¿Tienen los pies hinchados? Ora al Señor. Lo importante aquí es que su vestido no se envejeció. 40 años y no se envejeció. A veces tenemos que ir al mall 2 o 3 veces al año porque la ropa se rompe. Yo no sé, pero yo tengo ropa allí que de hecho saqué alguna que mi esposa me dijo: por favor, saca, lleva 20 años en el closet ya. Pero esa es la bendición de Dios. No se rompe tu ropa, hermano. Sírvele de corazón, entrégate al Señor para que tú veas cómo Dios te sostiene, Dios te bendice.
Lo que significa, hermano, que Dios está en el asunto de sostenernos cuando nosotros somos obedientes a Él. En el desierto Dios probó su fidelidad. Cuando no había comida, Dios hizo caer pan del cielo. Cuando no había carne, dice que vino un viento del mar y trajo codornices. Pero en el desierto también hay murmuración. Cuidado con la murmuración. Porque en el desierto el pueblo murmuró. ¿Y sabe lo que el Señor hizo? Cuando murmuraron que no había comida, le hizo comida, mandarle pan. Y cuando se murmuraron que querían carne y no tenían carne, Jesús le mandó codornices y se la paró hasta que le salió por las narices. Esa es la frase que usa la Biblia. Wow, Dios tiene sentido de humor, ¿no? Por un mes, codornices, las montañas eran así de carne por donde quiera. Señor, por favor, deténla. Pero ¿sabe por qué? Porque había murmuración. Y cuando hay murmuración, tiene que ver con una persona que no confía en Dios. Una persona que piensa que sabe mejor que Dios, por lo tanto critica a Dios, critica a los líderes, critica a los ministerios. Hay que ser sabios, hermano. Tenga cuidado con la murmuración, porque la murmuración trae muerte. Por eso hay que apartarse de toda murmuración. Porque esa palabra que algunos murmuraron y no entraron en el reposo. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, tú y yo somos precursores. Pero yo dije al principio que en el laboratorio el precursor había que pasarlo por un proceso químico, reaccionarlo con otros compuestos para quitar algunas cosas, para añadirle otras, hasta que tengamos la materia prima y el producto final. Y ¿sabe qué, hermano? Dios tiene un laboratorio espiritual y es el desierto. No es un laboratorio y no te pone un embudo, pero te lleva al desierto. Pastor, ¿cuál es el desierto? A veces el desierto puede ser la pérdida de tu trabajo. Si no lo crees, pregúntale a Job, que perdió muchísimas cosas. Pero al final la palabra dice que Job dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el desierto conocemos a Dios de una manera personal. En el desierto podemos escuchar la voz de Dios. Y por eso a veces Dios nos lleva al desierto de la pérdida. A veces Dios nos lleva al desierto de la enfermedad. Aquella mujer de flujo de sangre estuvo, si no me equivoco, 14 años y gastó todo lo que tenía buscando salir de ese desierto. Pero el desierto la guió a Jesucristo. Y cuando tocó el manto de Jesús, su desierto terminó. Pero encontró y conoció a aquel que era verdadero y recibió una sanidad completa, no solamente física, sino espiritual. Porque el desierto nos dirige al Señor. Por eso que Juan el Bautista podía dirigir a la gente a Cristo, porque estaba predicando del desierto. De hecho, déjame decirte algo, Juan no fue a la ciudad a predicar. La palabra declara que de todas las aldeas iban al desierto a escuchar a Juan. Porque en el desierto no hay distracciones. Cuando hay una enfermedad y llega el desierto de la enfermedad, a ti no te importa cuánto gana tu hermano, no te importa esto ni aquello. Tú estás sentado, Señor, dame vida. Tú eres mi sustento, dependo de ti. Tú eres mi misericordia, por tu gracia no he sido consumido. Y tus prioridades cambian. Porque en el desierto tú puedes escuchar la voz de Dios. Porque ya nada más importa. Porque no hay nada más, solo Dios. Entonces los desiertos, aunque parecen malos, son buenos, porque nos acercan a Dios. Está el desierto de la escasez. La viuda de Sarepta vivió en un desierto, no tenía nada, pero Dios envió su profeta, hizo provisión milagrosa y tuvo un encuentro grande con el Señor, al punto hasta que su hijo murió. Y sabe, Dios tuvo que hacer obra, Dios hizo un milagro y lo trajo de nuevamente a la vida. Dios está, hermano, en los momentos del desierto para hacer una obra milagrosa. ¿Sabe usted que Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto? Moisés no comenzó su ministerio ni fue exitoso estando en el palacio del rey. Fue hijo adoptado, lo tenía todo. De hecho, Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto, escúchame, para cambiar su carácter. Era impulsivo, iracundo, y quería hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Y Dios lo lanzó 40 años en el desierto. Le quitó la comodidad, le quitó la cama con todas las almohadas cómodas de Egipto. Y lo dejó durmiendo bajo una piedra.
o en la arena en el desierto. Y allí comenzó a escuchar la voz de Dios, al punto que cuando Dios se le aparece en una zarza ardiendo, escuchó la voz del Espíritu. Y a menudo Dios tiene que sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos al desierto, porque de otra manera no le escuchamos. De otra manera no cambiamos nuestro carácter. De otra manera no estamos preparados para las cosas más grandes que Dios quiere hacer. A veces Dios nos pasa por el desierto del matrimonio. Ay, pastor, ¿qué dijo? No, voy a decirlo mejor. No es que Dios nos pasa por el desierto del matrimonio, sino que el matrimonio pasa por un desierto, ¿me explico? Porque Salomón dijo, ¿sabe qué? Satisfácete. Entonces hay un pozo, ¿verdad? Hay una llenura, hay una bendición, hay un gozo. El problema no es el matrimonio, es que a veces Dios tiene que llevar el matrimonio por el desierto. Escúchame, ¿por qué? Para sacar a la luz el corazón. Tú no sabes cuánto tú amas a ese hombre o a esa mujer hasta que Dios no te pasa por el desierto. Estamos dispuestos a sacrificar tantas cosas por tantas demás personas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Y Dios a veces tiene que traer la tormenta del viento solano del desierto para mover las cosas, para revelar lo que está en el corazón. La Biblia dice que Dios llevó a Israel al desierto para ver lo que estaba en su corazón. Y a veces queremos culpar al cónyuge, al esposo o la esposa, y decir que él o ella es malo. No, y lo que se está saliendo malo es tu corazón. Dios te llevó al desierto para mostrar lo que hay en tu corazón, para cambiarlo. No para condenarte, para cambiarlo. Para mostrarte algo mejor, para sacar de ti algo hermoso y precioso. Aleluya. Entonces a veces suceden cosas difíciles en el matrimonio que terminan siendo una bendición, porque Dios saca la impureza. Dios saca lo feo, lo dañino, y lo revela y lo saca a la luz porque te ama. Porque quiere revelar tu corazón, pero más importante, quiere transformar tu corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo a veces me pregunto por qué Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La iglesia traiciona a Cristo todo el tiempo. La iglesia le falla a Jesús. La iglesia no le sirve a Jesús. Pero Cristo la ama. Por eso dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El amor no es fácil. Cuando las cosas no van como tú quieres, esto aplica también a la mujer. Cuando las cosas no van como tú quieras, dile: Señor, gracias por revelar mi corazón. Porque esta prueba que estoy viviendo es una señal clara de que tú me amas y que estás más interesado en sacar lo mejor de mí y transformarme para que yo pueda amar como tú amas. A veces el desierto son las constantes y repetitivos fracasos o derrotas. Nos levantamos, tratamos y volvemos y caemos. Levantamos, tratamos, y ¿qué hace Dios? Dios está revelando el corazón. Algo en el corazón tiene que cambiar, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice la palabra. Y Dios nos lleva al desierto para revelar lo que está en el corazón y para sanarlo, para cambiarlo. Y con esto voy a terminar. Usted sabe que José se convirtió en el segundo en comando. Pero José pasó por un desierto terrible de 13 años. Pasó por el desierto de la traición, de la injuria, de la prisión, de la escasez, de estar separado de su familia. Pero Dios estaba preparando su corazón para usarlo de manera más grande. A menudo los desiertos Dios los usa para capacitarlo para cosas mayores cuando nosotros nos disponemos al Señor. Esto es lo que Dios me ha enseñado. Y si yo pudiera resumir el mensaje, lo resumiría esta palabra: los mejores precursores de la Navidad se desarrollan en el desierto. La mejor manera de que otros escuchen nuestra voz para preparar el camino del Señor no es en las llanuras verdes, sino en las tierras áridas del desierto. Es bien fácil alabar a Dios. Es bien fácil, por eso que se predica hoy en día el evangelio de la prosperidad.
porque piensan que ahí está Dios, en la prosperidad nada más. Y igualamos la prosperidad con la bendición de Dios. A veces la mayor bendición de Dios es la escasez, es el desierto, porque nos transforma a la altura del varón perfecto que es Cristo. No hay duda que Juan brilló en los pastos verdes, pero Juan el Bautista clamó, dice, como una voz que clama en el desierto. A veces queremos clamar a Dios cuando las cosas no van bien, pero el verdadero cristiano, the forerunner, el precursor verdadero del Señor, es el que abre su boca y clama a Dios en el desierto. Cuando alaba a Dios y su matrimonio no está perfecto, alaba a Dios. Cuando sus finanzas no están bien, alaba a Dios. Cuando la enfermedad está, alaba a Dios. De hecho, déjame decirte, cuando vives en enfermedad y Dios no te ha sanado aún, y tú estás gozoso, y la gente me dice, ¿cómo es posible que sea tan contento, esté tan gozoso cuando vive esa crisis? Porque está clamando a Dios en el desierto. The best forerunner there will ever be will be the one who praises God in the middle of the desert. El mayor precursor que va a ser efectivo sobre la faz de la tierra es aquel que clama a Dios en medio del desierto. Ahora déjame decirte, no es posible clamar a Dios en el desierto por nuestras fuerzas. De hecho, en el libro de Lucas 1, versículo 15 al 16 dice: porque será grande, hablando de Juan el Bautista, delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El secreto para ser el mejor precursor en el desierto es ser lleno del Espíritu. Si la única manera en la cual Juan podía realmente ser el mejor precursor en el desierto, en el momento de dificultad, de prueba, de escasez, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, ¿sabe qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Ya somos sellados con el Espíritu, pero ¿está lleno del Espíritu? En el desierto, lo único que te va a sostener es el Espíritu Santo. A menudo Dios te saca todas las muletas de los amigos, de los compañeros, de tu compañero de oración, y te deja solito en el desierto. O piensas tú que estás solo, pero tienes al Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? La palabra declara que si Jesús está con nosotros, entonces somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Gracias, Padre.